Aquí en esta especie de comunión entre el mundo on-site y el mundo off-site, también os voy a mostrar este proyecto para los chilangos de esta sala, que habrá alguno, digo yo, porque yo he sido chilango también 4 años, que hicimos en México. Os voy a mostrar solo la parte constructiva de cómo quisimos fabricar una visión contemporánea de la Piedra del Sol. Para los que no son mexicanos, tienen que entender que la Piedra del Sol es una figura azteca o mexica que está en el Museo de Antropología e Historia de México, que de alguna manera simboliza y concentra, digamos, todo el legado mesoamericano tan rico en México, ¿no? Esa Piedra del Sol, nosotros quisimos construirla en el centro de Polanco, una Piedra del Sol que no tenía ni forma redonda ni caracteres mexicanos, sino que abstraía esa idea de piedra y abstraía esa idea de luz y la mezclaba con la gravedad. De tal manera que esta dovela, que como sabéis es la clave, ¿no? La clave de un arco, donde toda la gravedad se concentra, que sobrelevaba un teatro y le hacía de marquesina, ¿no? de pieza cumbre, ¿no? Y que de alguna manera cualificaba las entradas, los vestíbulos y aspectos funcionales, ¿no? Pero desde un punto de vista simbólico y poético quería ser una pieza que escondía detrás de su gran presencia y su falta de volumen y dimensión una enorme monumentalidad. Como veis, nuestros vecinos son el Museo Sumaya, las Torres de Slim, es decir, grandes monumentos, por lo menos en tamaño, y nuestra pieza es una cubierta que esconde, digamos, el Teatro Telcel, que no tuvimos la oportunidad de terminarlo por distintos avatares de la vida, pero que de alguna manera recogía todas esas acciones espaciales de haber excavado el teatro y lo condensaba en la presencia de esa cubierta, ¿no? Esa cubierta que tenía esas 4 columnas igualmente que jugaban escondiendo su condición gravitatoria. Son como cariátides. Cada una de ellas esconde en su forma la condición de que está transmitiendo la gravedad, ¿no? Unas porque se pliegan, otras porque se abren, otras porque se retuercen. En definitiva, no son columnas, sino que juegan con el espacio, con el movimiento, con la luz. Y en este encuentro entre lo grave, ¿no?, de excavar y esconder un teatro 25 metros para abajo en México, en tierra seca, por cierto, esta pieza ahí tan frágil, que ha resistido muy bien todos los terremotos que hemos tenido hasta entonces, moviéndose horizontalmente, nunca lo he visto, pero me han dicho que mucho, así se calculó. Pero bueno, yo creo que juega un papel absolutamente central en el master plan, no sé si alguno lo habéis visto, y que tiene, digamos, esa capacidad de haber sido fabricada en otro sitio y transportada y depositada en el centro de Polanco. Bueno, como veis, en esta especie de orden desorganizado estamos acercándonos a todo aquello que se va sintetizando en un laboratorio, se va fabricando en un taller y que cada vez tiene menos que ver, aparentemente, con el lugar que lo brota, ¿no?, el lugar que lo hace nacer, ¿no?, con la cultura que lo genera, ¿no? Está claro que los proyectos que hemos visto hasta ahora están absolutamente ligados a la Tierra. No hay manera de desligarlos de su lugar o de su materialidad, y Canterra no podría ser construido en otra piedra que no fuera la propia de la isla de Menorca, y en Montana esas figuras solo podían referirse entre ellas y al paisaje que activaban. Pero la Casa Meroscopium recrea prácticamente de cero su propio mundo. Toma piezas que de alguna manera
reinterpreta de otras ciencias, como es la ingeniería civil, la ingeniería de grandes infraestructuras, y toma prestadas las formas, ¿no? Porque estas formas se diseñaron para ser eficientes. La doble T, las canales en U, las piezas que de alguna manera utilizamos no se inventaron para ser hermosas, ni para suponer, ni provocar nada, sino para, del modo más eficiente posible, transmitir con la menor cantidad de masa el mayor número de cargas de un punto A a un punto B. Nos interesó esta autosuficiencia, nos interesó esta abstracción de la arquitectura y ver si éramos capaces de, partiendo de aquí, de una sustancia inerte de significado, ser capaces de llevar esto a una casa y llenarla de contenido y transformar esto en un espacio doméstico. Partiendo de una escala distinta, de una materialidad completamente confusa, donde una viga no es viga, es muro, donde un pilar ya no es pilar porque es piedra que es contrapeso, donde las fuerzas no van para abajo, sino que van para arriba. Todos estos juegos estructurales y semánticos son los que hacen la Casa Hemeroscopium un ejercicio de interés, porque parte de principios como muy sólidos, de gravedad, de ensamblaje, de apilamientos, ¿no? Son principios clásicos de la arquitectura, pero los utiliza de un modo alterado. Toda esta condición gravitatoria de la casa al final se revela o se expresa con esa piedra, ese punto que culmina el itinerario de la hélice gravitatoria desde un punto de vista de su mecánica, pero lo más importante es que expresa con su gran presencia la condición gravitatoria de la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los espacios se definen por esos trazos, esas vigas que, a modo de juego, como hicimos en esta maqueta, se ponen en equilibrio y que definen un ámbito, definen los espacios, definen las ventanas, los portales, las estancias, de un modo distinto, atrapados entre esas acciones, ¿no? Aquí, como veis, el paisaje vibra entre la línea siempre arrugada y temblorosa del paisaje con esos trazos perfectamente delineados, tensos, ¿no? Y claro, como cada proyecto que hemos hecho, cada casa nos enseñó algo. En este caso, mucho porque es nuestra vivienda, ¿no? Pero nos enseñó que, claro, a partir de estos elementos tan pesados, lo que obtuvimos fue un espacio absolutamente ligero, de enorme transparencia, de enorme conectividad, ¿no? Y que nos permitía relacionar esos pesos y esas masas de un modo distinto. Y con este chotis, que es un baile madrileño, quisimos hacer un juego para transformar la nave de un matadero en un espacio de cultura y de arte, la casa del lector. El matadero era una nave absolutamente protegida, que no nos permitían hacer nada. Entonces convencimos primero a nuestros clientes y luego al ayuntamiento que, por no hacer nada, nosotros lo único que hacíamos era meter unos muebles por las ventanas y las puertas. Y en esa condición de mueble, de elemento que se mueve, que se ha fabricado en otro sitio, que se inserta por las ventanas, bueno, pues descubrimos cómo esas incisiones, esas injerencias, esas disonancias estaban provocando un espacio extraordinario. Y todo el proyecto se basó en este baile, ¿no? en este juego de insertar unas vigas de 50 toneladas con un mecanismo que diseñamos, que era un trenecito que iba cogido con gatos hidráulicos, y que metimos una precisión absoluta, propia de la ingeniería, todas las piezas, y descubrimos, claro, esas intromisiones no previstas habían alterado completamente el espacio. Y esto es
un ejercicio de arquitectura, de cómo dos estructuras tan distintas, ¿no?, chocan, se desencuentran, y sin embargo son capaces de alterar el espacio. Como veis, la estructura previa, una estructura clásica con un orden riguroso, vertical, frágil, metálico, triangulado, que define, digamos, las tres naves basilicales, y la estructura que nosotros insertamos, o sea, un trazo de hormigón absolutamente contundente, lineal, transversal a las naves, y que aunque en ningún momento, por sus cualidades mecánicas, toca la estructura anterior, nos nuevamente enseña una gran lección arquitectónica, y es que la estructura no solo da orden y transmite las cargas mecánicas, ¿no? Es decir, que es capaz de crear, digamos, una especie de dualidad donde dos estructuras no se tocan, pero al entrelazarse generan un espacio común. Y este es el ejercicio de la casa lector. A partir de ahí, por supuesto, le venimos de contenido, de programa, pues encima de esas vigas artesas eran las líneas de investigación. A le encantó esa idea de llevar al mundo lineal las líneas de investigación del lector, y en la parte inferior nos desarrollábamos en una nave más social, y en la parte más educacional, pero al final esa conexión ya físicamente trabado dos naves paralelas a través de este espacio común en un solo objeto, ¿no? Y todo esto es debido, pues, a la confluencia nuevamente de una idea clara de conectividad, ¿no?, de ensamblar, de poner conjuntamente. Este es el ensamble estudio desde hace 10 años. Y a través de esa conexión, mediante dos estructuras que no se tocan, la fricción, el conflicto que se produce, pues genera un espacio absolutamente nuevo. Como veis aquí, ya con toda la obra limpia y dando escala, bueno, pues se ve perfectamente que es una estructura. Una estructura es un espacio y es la mezcla heterogénea, donde se puede perfectamente articular las distintas partes, y donde mecánicamente os podéis imaginar que si apoyo esa viga en cualquiera de esas columnas la transformo en un pilarcito enano, pero es una sola estructura, es un solo espacio, y que es el resultado de haber puesto en conflicto dos naturalezas tan distintas y tan dispares como la fragilidad de esas columnitas verticales con la contundencia de ese dintel de hormigón. Bueno, y luego nos fuimos a Estados Unidos, como decía Felipe, a la aventura. Ahí tuve la oportunidad de, como cambiando de mundo y de continente y de entorno, y aunque ya íbamos investigados, pues claro, nos metimos en el laboratorio y dijimos, bueno, vamos a contradecir todo lo que hemos afirmado hasta ahora, vamos a romper con todo lo que creíamos que es válido, y entendemos que este desafío a ti mismo es clave para la investigación. Con lo cual empezamos diciendo, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho piedras y hemos hecho vigas, muy bien, pesadas, de hormigón, de piedra. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que sea restar la masa a una figura arquitectónica sin que pierda el peso. Porque claro, masa y peso son dos conceptos que los arquitectos tratamos de siempre poner juntos, y no es lo mismo. Eso se lo preguntas en MIT a cualquier físico y te lo explica de modo clarísimo. Pero en arquitectura tratamos de hacerlo, por simplificación, el mismo concepto, y no lo es. La masa es una propiedad de la materia que tiene que ver con su densidad, su estructura interna, y el peso es una fuerza, ¿no? Nosotros, como arquitectos, no nos interesaba la masa, lo único que queríamos era el peso. Entonces, quitándole la masa a las piedras y manteniendo esas presencias, esos pesos, ¿no?, esas tectónicas, bueno, pues hicimos un ejercicio que le llamamos el cubic iglú, o la trufa blanca, donde
hicimos una figura prácticamente sin diseñarla, siguiendo un poquito el juego de ensamblajes que hicimos con la trufa, pero con una tectónica más ciclópea, más me atrevería a decir egipcia, ¿no?, por tamaño de las piedras, pero que no pesaba nada, ¿no? Imaginaros cuando paseábamos el iglú por el campus de MIT, tirado con el Smart eléctrico, bueno, el escándalo visual que estaba produciendo, porque la gente pensaba que estábamos llevando una masa de bloques de hormigón. Este es el trampantojo tan interesante que produce la arquitectura. Lo mismo hicimos con las vigas que postensamos de espuma con unas pequeñas canales de acero galvanizado. Entonces, claro, cuando descubrimos que si tú disocias peso y masa, aparecen las ventajas de lo ligero, que son innumerables en transporte, en ensamblaje, en logística, en fabricación, pues nos pusimos inmediatamente a trabajar en arquitectura. Y la arquitectura es salir del laboratorio, salir de las escuelas, salir del plano tecnológico o intelectual y ejecutar en la ciudad, en el mundo físico, un ejercicio construido, por pequeño que sea. Hicimos una casa, entonces para ello hicimos un workshop, hicimos una casa que tenía que seguir 3 requisitos. 1, que fuera tan ligero que lo pudiéramos transportar por barco. 2, que se pudiera ensamblar al otro lado del Atlántico, porque la construimos aquí en Madrid y la ensamblamos en Estados Unidos. Y 3, que mantuviera la solidez, que mantuviera la firmitas, ¿no?, que tuviera ese peso como fuerza que no queríamos perder, porque eso tiene que ver con el espacio. Bueno, desarrollamos todas estas piezas, que es la combinación entre, nuevamente, el encuentro de 2 tradiciones, de 2 mundos, uno el anglosajón y otro el sureuropeo. El anglosajón tiene que ver con el framing, que es hacer un balloon frame, que es como se construyó el oeste americano. Todavía se siguen construyendo casas así. Y nosotros, en el sur de Europa, pues seguimos haciendo columnas y vigas. Pues en este caso hicimos unas vigas y con toda esta tecnología construimos la casa ciclópea. La llamamos ciclópea en honor a la primera parada del viaje de Ulises. Recordar que paró y se enfrentó a los cíclopes, que eran constructores que además solo tenían un ojo, ¿no? Pero es que ciclópea, de ahí viene el nombre de esas grandes piezas, que pesan mucho. En nuestro caso, estas piezas no pesaban nada y permitieron construirse en Pinto y transportarse a Massachusetts. Por cierto, tomando ventajas de algo muy importante, que es utilizar el mercado global, la cadena de suministros global. La arquitectura, o el real estate en este caso, es la única industria que sigue siendo local en el mundo y que no hace ningún uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para automatizar y para hacer eficientes los procesos. Y además es la única industria donde todos trabajamos para hacer el edificio más caro, desde el arquitecto hasta el promotor. Entonces nosotros, inmediatamente después de hacer la casa ciclópea, decidimos que queríamos hacer algo para mejorar la condición constructiva de la vivienda en general, un poco tomando el testigo poético y constructivo de Le Corbusier con la unité de habitación y tratar de entender cuál es la tecnología de hoy para construir vivienda, lo que se llama vivienda social, pero no es tan social, es vivienda colectiva, vivienda en altura, vivienda de cualquier tipo. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir la unité de habitación con la tecnología de hoy. ¿Y qué es lo que nosotros entendimos que hubiera hecho Le Corbusier si hubiera empezado el proyecto hoy? Así que, nuevamente, hicimos un ejercicio donde nos desligamos de la forma, tomamos la unité de habitación y la inyectamos de una tecnología que llamamos híbrida, que es una prefabricación que es muy ligera en origen, como veis es el encuentro del balloon frame norteamericano
con las estructuras, digamos, porticadas de hormigón, que son con las que construimos en Europa. Las pusimos las dos en un mismo elemento y fuimos capaces de prefabricar en su totalidad una figura compleja como es la figura de la Unité, con un mayor ancho, y que me perdone el viejo maestro, nos pasamos de los 12 a los 14 pies de crujía para fomentar la habitabilidad y su adaptación al código urbanístico, pero fundamentalmente lo que quisimos fue hacer una demostración empírica de cómo se puede transformar algo que nace muy ligero en origen y que utiliza las herramientas y las tecnologías de fabricación. Evidentemente aquí no dispusimos de robots que hacen soldadura de arco, pero da igual, aunque lo hiciéramos nosotros con la centolla, al final eso se puede perfectamente llevar a una secuencia automatizada. Y cómo transformar toda esa ligereza en un robusto y monolítico conjunto, ¿eh? Aquí es donde hemos desarrollado esto que llamamos prefabricación híbrida o estructuras híbridas, que tienen dos comportamientos. El primero es en seco, como veis ahora, en seco, ahí con su zuncho, con su viga, con su pilar, todo el 100% del muro con sus componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, está contenido ahí, y tiene todo excepto el peso. ¿Y el peso de un edificio dónde viene? En la parte líquida del hormigón. Cualquier estructura, una cercha de hormigón, pues de 20 partes, una es el encofrado, 2 es el armado y las otras 18 es el líquido elemento. Nosotros quisimos ser capaces de fabricar en una nave todo excepto el líquido, excepto el peso. Claro, todo esto no surge de una idea feliz que te levantas por una mañana, surge de 4 o 5 años de disociar mentalmente peso y masa, ¿no? ¿Por qué lo ligero y qué es lo que pasa con lo pesado? ¿Qué es lo que queremos tomar de cada caso? En aspectos espaciales, para nosotros el peso es siempre algo que tiene que ver con la protección, la firmeza, ¿no? La capacidad de mecánicamente ensamblar y estacar varios niveles. Eso no se puede hacer con una estructura absolutamente ligera, puedes llegar a 3-4 niveles sin ningún problema, pero a partir de ahí la estructura sufre. Y luego de la masa queríamos tomar solo la masa que tiene verdadero potencial mecánico al final del proceso. De alguna manera, estas estructuras desafían con respeto y yo creo honrando una imposición académica e intelectual que nos hizo Le Corbusier hace más de un año, que es el sistema dominó. Le Corbusier dijo: primero construimos los pilares, las vigas, las columnas, el esqueleto, y después lo vamos rellenando de las fachadas, los elementos, tal. Bueno, esto es lo contrario. Hacemos todo excepto ese esqueleto, que es lo que inyectamos en el último minuto. De alguna manera, darle la vuelta a la tortilla a un dogma que, bueno, casi nunca desafiado. Todos los edificios que yo he conocido y que he visto han partido, bueno, no todos, pero el 99% han partido de esta base. Hagamos primero los pilares, los esqueletos, las estructuras y luego continuemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es el proceso, digamos, natural de investigación, que tiene una parte conceptual, una parte tecnológica y al final todo esto hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y aquí es donde acabo yo con nuestra última aventura, que le llamamos Ensamble Fábrica, que junto con Canterra quieren ser nuestros dos herramientas, ¿no? Aquí es donde ya podemos empezar a desarrollar estas estructuras híbridas. Esa estructura pesa 18 toneladas, pero cuando la ensamblamos en seco pesan 2 toneladas. Es arriba donde perfectamente apuntalada, por supuesto, es capaz de resistir toda la presión hidráulica y la tensión, digamos, en el hormigonado del hormigón, y transformarse de una estructurita que pesa 2 toneladas y que se puede transportar y mover con un
toro, con todo lo que eso facilita la fabricación, y luego transformarse en una estructura absolutamente robusta, que aunque ahí la utilizamos para la nave que hemos construido en Pinto y que es nuestro taller de fabricación, de alguna manera es una estructura que hemos ido testando y que es parte de un diseño de una edificación en altura que estamos ahora prototipando y que somos conscientes que vamos a ser capaces de fabricar y de transportar y de ensamblar, como se hizo en la Casa Cíclope. Y con esto quiero acabar con este mensaje que la arquitectura ahora está en un momento absolutamente mágico y quizá único en toda su historia, que está evolucionando del mundo de la tierra, que es donde surgió, al mundo de la automatización, la prefabricación y la robótica, que es como se harán los edificios enseguidita. Muchísimas gracias.